esfuerzo. Pero el capítulo Puebla, o esta adhesión poblana a nuestro frente, tiene además una significación especial. De esta entidad federativa se ostenta como representante el senador Javier Lozano Alarcón, el principal impulsor de la iniciativa de ley de Enrique Peña Nieto. Nosotros sostenemos que esa iniciativa pretende traicionar la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, no solo manteniendo intocado al duopolio de la televisión, sino procurándole más prebendas, ventajas y nuevos regalos. Una de las formas de participación ciudadana en nuestro plan de acción, como ustedes lo acaban de escuchar, es el seguimiento puntual, directo y personalizado a la actuación de los senadores que integran las comisiones de dictamen de esta iniciativa y en general al voto de cada uno de los senadores que integran el Pleno del Senado de la República. En el caso específico de Puebla, además del seguimiento a la actuación del senador Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, comisión coordinadora del dictamen, hay que darle también seguimiento al voto que emitan las senadoras Blanca Alcalá Ruiz y María Lucero Saldaña. Es muy importante informar y difundir lo más ampliamente que sea posible la postura que asuman estos legisladores frente a los ofrecimientos y a las promesas de las televisoras. Debe recaer sobre ellos la sanción social si se atrevieran a votar en sus términos a favor de la contrarreforma propuesta por Peña Nieto. No le debe ser permitido nunca a un legislador votar de una manera la Constitución General de la República y de otra manera contradictoria y traicionera la legislación secundaria. Por ello digo que los poblanos tienen en este caso una responsabilidad estratégica en nuestra causa, demostrarle al país cómo se le pone marcaje personal a los legisladores federales. En otras palabras, para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Vuelvo a agradecer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el apoyo solidario a esta causa indispensable para la democracia. El empuje que nos brinda la fuerza de su presencia moral y política es muy importante para nosotros y además es la ocasión de vida para felicitarlo muy cariñosamente porque el pasado 1 de mayo cumplió 80 años de edad. Excepcional el vigor de Cuauhtémoc Cárdenas. En la pasada cadena humana que realizamos de Los Pinos a Televisa Chapultepec, esa caminata de casi 5 kilómetros, pues se la aventó sin problema alguno. Creo que yo llegué más sudando que él. La iniciativa de Peña Nieto contiene muchas regresiones y pretensiones contrarias a la Constitución. Ya se han enlistado varias aquí en la exposición, tanto que ha hecho nuestro representante de AMEDI como Virgilio Caballero, y otras han sido visibilizadas por distintos sectores. Particularmente los jóvenes han llamado la atención sobre las medidas de censura y restricción del Internet. Yo quiero abordar esta tarde lo que me parece uno de los temas más importantes y a la vez más preocupantes de la contrarreforma, lo que llamo la verdadera nuez de la componenda entre Peña Nieto y Emilio Azcárraga, y que es, ni más ni menos, la manera en que plantean incumplir el objetivo quizá más importante y trascendental de la reforma, las medidas antimonopólicas. Como varios de los que están aquí saben, la reforma más amplia fue al artículo 28 de la Constitución. Ahí se incorporaron facultades
muy importantes al nuevo órgano regulador autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para dictar diversas medidas en favor de la competencia, de la libre concurrencia y, por supuesto, para eliminar prácticas antimonopólicas, anticompetitivas e incluso ordenar la desincorporación de activos y partes sociales en función de la preponderancia o dominancia que un agente económico en el mercado de la radiodifusión o de las telecomunicaciones tiene. Debo decir que en el nuevo 28 de la Constitución se incorporaron varios mandatos, tanto para el órgano regulador como para el legislador, desarrollar límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, límites al concesionamiento, reglas a la propiedad cruzada de medios y las medidas necesarias para ordenar, en esos casos, la desincorporación de activos. Hay que decirlo con toda claridad, el principal o uno de los principales objetivos de la reforma fue combatir esa concentración de la que habló Virgilio Caballero Pedraza. Un puñado de mexicanos tienen per se el poder de control de los medios de comunicación. 11 de la radio, 2 de la televisión, el día que quieren se reúnen en algún lugar de la Ciudad de México y pueden imponerle al país una realidad virtual sobre la realidad real. Pues la iniciativa de Peña siembra precisamente en esta materia un profundo desequilibrio entre los sectores de telecomunicaciones y el de radiodifusión, en sentido contrario al espíritu y al texto literal de la reforma constitucional que buscó medidas de fomento a la competencia en todos los mercados y en todos los servicios de manera simultánea. El principal problema que hemos señalado es el modelo desigual y desequilibrado con que se regula a unos y a otros. Mientras que al dominante de las telecomunicaciones se le regula en todos los componentes de su red, se le imponen obligaciones de compartición de toda su infraestructura, se le obliga a realizar ofertas públicas de capacidad de red, de interconexión y de compartición, entre otras muchas medidas, a la televisión no se le toca. No digo que estas medidas en materia de telecomunicaciones sean injustas para Telmex o Telcel. Son positivas para el mercado y para el consumidor. Por ejemplo, la eliminación del cobro de larga distancia nacional en cualquier llamada y para todos los operadores, medida que se traslada directamente como un ahorro al bolsillo de las familias en un periodo razonable de transición de 3 años que se prevé en los transitorios. Esta regulación, en estos casos, es efectiva del agente económico preponderante en telecomunicaciones que ha expoliado a los usuarios suscriptores de los servicios de telecomunicaciones durante mucho tiempo. Pero esta regulación contrasta de manera radical con la subregulación que se propone para el agente preponderante en radiodifusión. Me refiero concretamente a la televisión. Parecería que la iniciativa pretende solamente cumplir las partes del artículo 28 constitucional en materia de telecomunicaciones, pero no en materia de televisión. Hay auténticos regalos de nueva cuenta a Televisa. De ahí que se le haya vuelto a denominar la segunda temporada de la Ley Televisa, o una variante de la componenda, la iniciativa Peña Televisa. No tenemos problema por la que ustedes opten para señalarla. El artículo 276 de la iniciativa del Ejecutivo Federal contiene ese regalo. Este artículo le ordena al Instituto Federal de Telecomunicaciones que al analizar fusiones o adquisiciones de empresas en el futuro, técnicamente se le conoce como concentraciones, tenga presente su impacto en el sector de que se trate y no sus consecuencias en el mercado específico. Esto abre la puerta para que Televisa, que ya concentra más del 60% del mercado de televisión restringida en el país, pueda seguir comprando empresas
empresas de cable, incrementando su concentración solamente porque la televisión restringida es un servicio de telecomunicaciones y en el sector de las telecomunicaciones el agente preponderante es América Móvil. Por esto que también explicó Zabaleta con mucha claridad esta manera tramposa de redactar el concepto de preponderancia. La iniciativa establece un catálogo de medidas especiales, se le llaman asimétricas, que constituye, salvo por algunas excepciones, una burla a la posible regulación de un agente preponderante que ejerce el poder de mercado de Grupo Televisa. El Ejecutivo Federal propone, por ejemplo, imponer a Televisa la gravosa obligación de acatar la ley o de cumplir con la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos, esto que se ha dado a llamar el Moss-Harrell-Moss-Offer. Me chocan los anglicismos, pero es una figura que así se conoce, pero es retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos. O de mantener prácticas de mercado en los contratos publicitarios que celebren. Todas estas son medidas simétricas, no asimétricas, porque en realidad, por su propia naturaleza, pues son de observancia general para cualquier concesionario de la televisión. La iniciativa Peña Televisa contiene diversas disposiciones encaminadas a evitar que los negocios del Grupo Televisa en el mercado de la televisión restringida sean regulados. Notablemente, la ley pretende establecer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones únicamente pueda realizar la declaración de preponderancia de un agente económico por cada sector, es decir, únicamente puede haber un preponderante en radiodifusión y uno en telecomunicaciones. Y eso no dice la reforma. La reforma dice que debe determinarse un preponderante por cada uno de los servicios, en telefonía móvil, en telefonía fija, en internet, en televisión de paga, en radio y en televisión. Y cuando dicen que solo por sector, es para que nada más haya uno de un lado, o sea, dos preponderantes, y dejarles libre a esos mismos preponderantes los otros mercados. Una de las grandes ausencias en la iniciativa de Peña Nieto es la laxitud y la omisión en aquellos temas que podrían implicar cargas o riesgos regulatorios para Televisa. Y esto es notable en la regulación prácticamente ausente de la multiprogramación, en donde el Ejecutivo continúa rehusándose a proponer que los concesionarios de radiodifusión paguen una contraprestación al autorizarles que en lugar de transmitir una señal de televisión dentro de su canal de 6 MHz, puedan transmitir hasta 5 señales adicionales. Es decir, que al quintuplicarles el valor del espectro, desde el punto de vista de quien lo explota, hay quien pretende, como Peña Nieto, no cobrarles un aprovechamiento o contraprestación por la autorización. Y de la propiedad cruzada de medios, como dice el chiste, ya ni hablamos. En la iniciativa es la gran ausencia, e incluso las normas que están ahí contenidas en esta materia en realidad son un obstáculo para que se cumpla con los mandatos expresados en la Constitución. Están redactadas así para que no pueda proceder nunca la desincorporación de activos, derechos o partes sociales, y para evitar la concentración de frecuencias y la propiedad cruzada de medios. Este es uno de los temas fundamentales, el tema de la competencia. A muchos preocupa y ocupa las restricciones a Internet. Por supuesto que están dentro de nuestra agenda. Por supuesto que estamos dando la batalla en favor de las libertades digitales. Pero todos sabemos, el pueblo de México se entera casi más del 90% por la televisión abierta. El Internet es el medio más libertario, es libre y libertario, y por eso lo debemos de defender. Pero la televisión sigue siendo el moldeador de esta nación en las características que ya Virgilio Caballero lo aceptaba. Por eso tenemos que informarnos de la iniciativa, de sus regresiones y de sus ausencias,
y tenemos que ser capaces de contagiar a todos a tomar en nuestras manos un asunto que nos pertenece y que nos incumbe, porque por ahí pasan o no pasan el ejercicio de libertades, la discusión de los problemas, la identidad como mexicanos. Por eso es tan importante combatir al duopolio de la televisión como uno de los fenómenos de concentración mediática de mayor nivel en el mundo, el que ejerce nuestro país. Y esta es la invitación que les hacemos desde el Frente por la Comunicación Democrática. No hay que bajar la guardia. Vienen tiempos, vienen días complicados, difíciles, intensos. Nos han mandado el probable dictamen al mes de junio para hacerlo coincidir con las finales del Mundial del Fútbol. No permitamos que el fútbol nos mantenga distraídos de un tema como este. Sin renunciar al fútbol, advirtamos al pueblo de México que debe estar atento y alerta, que no nos metan gol en el ejercicio de nuestras libertades fundamentales. Muchas gracias.